la carta de Pablo a los Efesios, o el libro de los Efesios, lo conocemos así. Damos la bienvenida a toda persona que se une al estudio, bien sea ahora mismo en vivo o bien sea en otra ocasión. Cuando ves este mensaje, declaramos edificación en tu vida también, y declaramos que el Espíritu Santo se te va a revelar y que va a revelar a Cristo. Vamos a abrir en los Efesios entonces, mis amados, si me hacen favor, y recuerde lo que siempre les digo: al estudiar la Biblia, al leer, al orar, al meditar, al asistir a alguna conferencia, todo lo que hacemos es porque queremos ver a Cristo en una revelación mayor que la que hemos visto hasta este momento. Y eso es lo que estamos buscando. Y al leer, al estudiar el libro de los Efesios, eso es precisamente lo que buscamos: que Cristo sea formado, que Cristo sea revelado y que nuestra vida sea transformada, porque la Biblia nos exhorta a ser, no conformarnos a este mundo, sino ser transformados. Y esa es la transformación que Dios quiere. Bueno, lo primero que vamos a leer de Efesios capítulo 1, en el verso 1 y 2, yo dividí la lección en 3 partes, y hoy no vamos a estudiar muy largo porque tenemos testimonios esta noche. Entonces vamos a dejar la segunda parte del 15 en adelante, la vamos a dejar para la semana que viene. Pero lo primero que noté mi atención en las 3 divisiones que yo hice de esta lección, o que saqué de esta lección, primero te doy el título, porque acuérdate que siempre te doy un enfoque hacia donde yo quiero que en esta noche tú, al estudiar, estés enfocado, y a la misma vez, cuando salgas de este lugar, digas: bueno, por lo menos yo sé que aprendimos o estudiamos de este. Y el enfoque que yo le puse es: Dios nos reveló el misterio. ¿Cómo se llama? Dios nos reveló el misterio. Fíjese qué maravilloso. Prepárese, porque en estas cartas de Pablo, especialmente Efesios, Colosenses, son 2 de las cartas tremendas que Pablo puede soltar esta revelación que él recibió de parte de Dios. Acuérdense que a los corintios les dijo: yo fui, pero no pude hablarles como espirituales, sino que les tuve que dar leche y no vianda. O sea, lo que quiso decir: por causa de que ustedes no son espirituales, sino se están portando muy carnalmente, no pude darles la vianda, o sea, el mensaje fuerte, sino que tuve que darles leche, tuve que darles un mensajito suave, porque era todo lo que podían sobrellevar. Pero a los Efesios fue diferente, a los Colosenses fue diferente, así que prepárese para descubrir este glorioso misterio escondido desde la eternidad, pero que Dios le plació revelarnos. Así que dentro de los 3 puntos que yo dividí de lo que vamos a aprender hoy, desde el verso 1 hasta el 14, me llamó la atención el verso 1 y 2, donde le puse por título: el saludo a los que son de Cristo. Notemos que Pablo saluda a los Efesios y dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Allí establece que él fue establecido como un apóstol por Dios, que a él no lo estableció un concilio, que no lo estableció alguna persona, que Dios mismo fue el que lo llamó. Y usted y yo somos testigos de eso, porque lo leemos en el libro de los Hechos, que iba camino a Damasco y se le apareció el mismo Señor Jesucristo. Después le mandó al discípulo Ananías para que orara por él. Pero entonces dice: Dios puesto por la voluntad de Dios. Y luego dice, este es lo que me llama la atención del saludo, dice: a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios de Dios nuestro Padre
y del Señor Jesucristo. Entonces, para mí lo primero que me llama la atención es cómo debemos saludar o cómo debemos orar o cómo debemos expresarnos de aquellos que son de Cristo, incluyendo nuestros familiares, que tal vez ahora mismo no están muy afirmados, pero que en un tiempo, hermana Elena, esos niños aprendieron de Cristo, conocieron a Cristo y tal vez ahora mismo nuestros amados no están ahí. Pero nota que Pablo siempre, si era a los corintios eran, diría el hermano Tomás Villarreal, era una iglesia muy regular, diría el hermano Tomás. Muy regular quiere decir que eran bien tremendillos. Pero con todo eso, 1 Corintios 1, 2, Pablo dice que le habla a los santificados en Cristo, a los llamados a ser santos. Estoy solamente tomando esa palabra de allá de 1 Corintios 1 y 2. Y si se trata de Gálatas, que también, acuérdate que Gálatas fue el gran libro de la libertad, que lo estudiamos hace poco, y entonces cómo los Gálatas querían volverse a los ritos y querían volverse a la circuncisión, pero cuando los saluda en Gálatas 1:3, dice gracia y paz a vosotros, no les dice ustedes socarrones. ¿Y cuántas veces, amados, nosotros cuando nos referimos a nuestros amados, o por lo menos cuando los recordamos delante de Dios, casi nunca oramos así, sino que le decimos, Señor, este hijo mío, este esposo, este familiar mío es bien socarrón? En vez de eso, empecemos a orar de la manera apostólica, así como Pablo, y dígale, Padre, yo declaro gracia y paz sobre mi hijo. ¿Cuántos dicen amén? Declaro gracia y paz sobre mi esposo. Declaro que es santificado. Declaro que es llamado a ser santo. Eso cambia, amado hermano, porque eso es tener la fe de que como Dios nos ve a nosotros, nosotros aprendemos a ver a nuestros amados de esa manera. Entonces, el saludo a los que son de Cristo es, siempre debemos de verlos como Dios los ve. Nadie es perfecto porque nadie somos perfectos, pero con todo eso Dios nos ve santificados en Cristo. ¿Puedo oír un amén? Y Dios nos ve completos en Él, pero completos no quiere decir que no vamos a necesitar crecer, que no vamos a necesitar aprender, no. Completos que nuestro espíritu está ya completo, pero desde el espíritu entonces empieza a influenciar la mente, y que es el alma, y el alma entonces empieza a ser transformada, y cuando el alma empieza a ser transformada, entonces se empieza a ver esa transformación que Dios quiere que se vea, porque ahí está el carácter, ahí está el enojo, ahí está el amar, ahí está el dudar, ahí está el creer. El espíritu está completo, pero mientras más nos deleitamos en Dios, entonces nuestro espíritu empieza a influenciar a nuestra alma, y ahí es donde empieza la transformación que tú y yo estamos buscando. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Bueno, el segundo punto entonces, en los versos 3 al 8, y voy a leer estos versos de la versión, la Living Bible, la Biblia viviente, ¿verdad? Living Bible, esto solo que la tengo en inglés, pero lo voy a leer ahí porque me gustó mucho y se oye mucho, muy amplificado para poder llevarnos algo mejor. Entonces el segundo punto dice, lo que Dios decidió desde antes del tiempo. Fíjese esto. Dios, antes de que fuera el mundo y de que existiera nada, hizo un propósito. Él decidió algo. Y a eso Él le llamó el misterio. Estuvo oculto por las edades, nadie lo conocía. Hasta que
cuando llegó el tiempo, Dios decidió sacarlo a la luz. Pero no fue algo nuevo que Dios se inventó, sino que ese era el propósito que Él se había determinado en sí mismo que iba a hacer y que iba a tener cumplimiento cuando estuviera maduro el asunto. Entonces vamos a leer los versos 3 al 8, por favor. Yo se los voy a leer en la versión Living Bible, se los voy a ir traduciendo y ustedes me pueden seguir. Dice: ¿cómo nosotros alabamos a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición en el cielo, dice esta versión, porque pertenecemos a Cristo? Ese verso me gusta más, sin embargo, de la versión amplificada. Se lo leo. Dice: bendito y digno de alabanza sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los ámbitos celestiales en Cristo. Fíjese, ese me gusta más. Nos ha bendecido con toda bendición en los ámbitos espirituales en Cristo. Eso quiere decir, porque si decimos en el cielo, entonces nosotros sabemos que el cielo no es allá, sino que el cielo es un ámbito, es el ámbito de lo espiritual, que aparte del ámbito natural existe el ámbito celestial, solo que no lo vemos. Sin embargo, existe, y en la versión amplificada dice que Cristo nos ha bendecido con toda, diga con toda bendición, toda bendición espiritual. Entonces, esto de que Dios nos ha bendecido, mire, debo aclarar algo aquí muy importante que yo he aprendido, que las cartas que Pablo escribe no son aplicables necesariamente a individuos, sino que él las escribe a las iglesias. Hubo incluso algunas cartas que él escribió a ciertas personas, como fue a Filemón. Filemón, hay un libro, ¿verdad? ¿O lo estoy inventando? El del esclavo, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Ayúdenme. Filemón, ¿verdad? De pronto se me hizo así muy raro, pero sí es. Sí existe. Y le dedicó otras cartas a ayudantes de él, como Tito, Timoteo, pero en su mayoría Pablo, Filemón, ¿verdad? Sí existe. Qué bueno. Soy verdadero. No, es que de pronto sí, de pronto lo dije y dije, ¿no será que Filemón era otro amigo? Pero no, sí era él. Está muy chiquito, sí, porque él escribe porque un esclavo que se le había escapado y luego se convirtió el esclavo estando en la cárcel junto con Pablo. Pablo, cuando llegaba a cualquier ciudad, no preguntaba dónde estaba la cafetería más cerca, dónde está la cárcel más cercana. Entonces ya le decían ahí, pues para que me busquen ahí, porque de seguro que me van a poner por ahí. Y Pablo se la pasaba de cárcel en cárcel. Pero él nunca, en Coahuila decimos, nunca se agüitó. Él nunca le faltó la fe, él siempre tuvo fe que él estaba haciendo lo que era la voluntad del Señor. Entonces usted decía que lo que Pablo escribe, nosotros a veces quisiéramos sacarlo de contexto y decir, pues esto es para mí. Pero la verdad que es para nosotros, diga nosotros. Porque hay una diferencia entre mí y nosotros. Y quiere decir que estos principios operan en la iglesia cuando la iglesia nos ponemos de acuerdo y operamos en el principio que Dios quiso que operáramos, en amor, en perdón, en comprensión, en todo lo que Dios. Entonces ahí se manifiestan estas todas bendiciones espirituales que Dios nos ha dado. Y te digo eso porque a veces vemos versos como eso y decimos, pues yo leo ese verso y yo no veo que Dios me ha dado toda la bendición espiritual. Recuerda, eso está dicho más bien para la iglesia. Ahora, ¿quiere decir que nosotros no somos bendecidos? No, nosotros somos bendecidos.
somos bendecidos por Cristo, amén. Pero estas palabras específicamente fueron dadas a los efesios, a la carta, a la iglesia que está en Éfeso, entonces tiene su cumplimiento ahí. No es que no aplica para la iglesia hoy, pero aplica para la iglesia, no para individuos. Y como iglesia, entonces recibimos esta bendición de que nos ha dado todas las bendiciones, nos ha dado toda bendición espiritual en los ámbitos celestiales, dice, en Cristo. Ok, sigo leyendo el verso 4 y me regreso otra vez a la Living Bible. Dice, long ago, dice, desde hace mucho, aún antes de que Él hiciera el mundo, fíjese esa palabra, antes de que Él hiciera el mundo, Dios nos escogió. Diga, Dios nos escogió. Eso ahí es grande, hermano. Porque cuando nos escogió Dios, hace mucho. Antes de que hiciera el mundo, Dios nos escogió, dice la Biblia, para ser sus propios, para ser propios de Él. Esto es lo que la traducción dice, to be His very own. Una vez, se ríen mis hijas porque una vez dije yo, my own personal daughter, dije yo, mi propia hija personal, no sé cómo lo dije, pero se oyó medio chistoso. Pero aquí dice que Dios nos escogió to be His very own. Eso en inglés tiene mucha fuerza, que Dios nos escogió para ser la propiedad de Él. Eso es lo que dice, His very own, para ser alguien que son de Él. Eso es lo que nos está hablando, pero a través de lo que Cristo, fíjese, iba a hacer por nosotros. Todavía no lo hacía, porque esto estaba antes de que existiera el mundo, antes de que existiera pecado, antes de que fuera la caída, antes de nada. Dios nos escogió para ser sus meros propios de Él, si lo podemos decir en ese español, y íbamos a ser sus propios de Él a través de lo que Cristo iba a hacer por nosotros. Él decidió entonces hacernos santos a sus ojos, sin siquiera una sola falta. Es lo que esta traducción, por eso me gustó tanto. Él decidió, fíjese, dice acá, Él decidió entonces hacernos santos delante de sus ojos. Entonces, si Él decidió hacernos santos delante de sus ojos, quiere decir que sí somos, dígalo, somos santos, porque Él decidió hacerlo. Y porque Él trajo la forma de hacerlo. ¿Cómo nos hizo santos? A ver si alguien me dice. A ver si pasan la prueba. ¿Cómo nos hizo santos? ¿A través de qué? De lo que Cristo iba a hacer por nosotros, que en este caso ya lo hizo. Diga, ya lo hizo. Lo que quiero que ponga mucha atención es que Él decidió hacernos, Él decidió allá, Él decidió hacernos santos delante de sus ojos sin que tuviéramos una sola falta. Nosotros que estamos, dice, delante de Él, cubiertos en su amor, y voy a leer ahora el verso 5, su plan incambiable, His unchanging plan, es lo que dice en inglés, su plan incambiable siempre ha sido adoptarnos para ser su mera propia familia. Es que no puedo traducir eso. To be His own, into His own family. Su plan incambiable siempre ha sido adoptarnos para que nosotros seamos de su propia familia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Esto es grande, hermano,
Porque nos está revelando lo que Dios planeó allá en el infinito pasado, cuando no había tiempo, y dice que Él quería que fuéramos su propia familia. Estoy leyendo el verso 5, dice, por enviar a Jesucristo a morir por nosotros. Y Él hizo esto, Dios hizo todo esto, because He wanted to. Él lo hizo solo porque quería hacerlo. Y yo a veces, traducción coahuilense, digo, lo hizo porque le dio la gana. ¿Quién le iba a decir a Dios, no, Señor? Podía levantarse el arcángel Miguel, que ya estaba ahí, o el otro, Gabriel, Señor, pero esos hombres, mira, esa gente, cuando los hagas van a ser. Y Dios dice, ¿quién me va a decir que no? Si yo los quiero hacer santos, yo los hago santos. Aleluya. No se asuste. Es Dios quien dice eso, no es el pastor. Es Dios que decidió hacer esto en su plan incambiable. Y dice que lo hizo. La clave aquí, hermano, ¿sabe dónde está lo que nos asusta? Porque yo veo que algunos se asustan. Donde nos asustamos es donde pensamos, ¿y cómo yo voy a poder ser santo? ¿Y cómo yo voy a poder dar el kilo delante de Dios? La buena nueva es que es solo gracia y no por nosotros. La buena nueva es que lo que somos, somos por lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Cuántos se alegran de eso? Entonces, yo no puedo, pero Cristo sí. Amén. Y si Cristo vino y lo hizo, Él cumplió lo que Dios se había determinado, hacer a su propia familia, que fuera santa y que no tuviera ninguna mancha delante de Él. Y luego dice, e hizo esto solo porque Él quería hacerlo. Gloria a Dios. Verso 6. Ahora dice, toda alabanza a Dios por su maravillosa bondad hacia nosotros y su favor que Él ha derramado. En la versión amplificada dice que Él ha shower, que como que nos da un regaderazo de eso. Un regaderazo es que nos avientan toda la regadera. Y entonces dice que Él ha derramado, pour out, sobre nosotros. Pero fíjese por qué. Porque nosotros pertenecemos. Diga, yo pertenezco. Dice, nosotros pertenecemos a su amado Hijo. Es que la traducción, ayúdeme a alguien a traducir. We belong to His dearly loved Son. Dearly loved Son. En español como que se repite, ¿verdad? Dearly in love, lo decimos como lo mismo, ¿verdad? Pero lo que quiero es que lo escuchen porque está fuerte. Dice que Él derramó toda esta bondad solamente porque nosotros pertenecemos a su, vamos a decirlo así, a su muy amado Hijo. Aleluya. Ahora diga, yo pertenezco a su muy amado Hijo. Amén. Y como dice Alex, feel it, siéntalo. Sienta y dése cuenta que es real, que esto es una realidad que Dios hizo para los hijos y las hijas de Dios. Aleluya. Verso 7. Tan overflowing, dice, tan abundante fluir es en su bondad hacia nosotros, que Él quitó, y escuche esto, todos nuestros pecados. ¿Cuántos se alegran de que todos nuestros pecados han sido borrados en Cristo? Aleluya. Quiere decir que usted no tenía tanto, no se alegra tanto, pero sí quitó todos, amado hermano. Eso es glorioso. Y luego ni siquiera tener que traerlos a la luz, ya se los llevó Cristo.
Si ahora pecamos hay que confesarle nuestros pecados, pero todos los pecados pasados ya los borró, y también los de ahora, y todo lo que tenemos que hacer es arrepentirnos. Alguien puede decir amén. Entonces dice, tan abundante es su bondad hacia nosotros que Él quitó todos, a mí me llama la atención, todos nuestros pecados, pero dice, a través de la sangre de su Hijo. No fue a través de lo que nosotros hicimos, no fue a través de portarnos bien, no fue a través de mucho orar, no fue a través de mucha oración, fue a través de su amado Hijo, de la sangre de su Hijo. Y luego termina ese verso diciendo, por quien nosotros somos salvos. ¿Cómo somos salvos? Por Jesús, dígalo, por Cristo. Somos salvos por Él. No hay otra, amado hermano. Nadie se ha portado suficientemente bien como para alcanzar la salvación. Nadie logrará portarse suficientemente bueno para que un día alcance la salvación. Todos tenemos que entrar por Cristo. Ni los judíos, fíjese, ni los judíos que son el pueblo que Dios eligió, ellos también tienen que venir por Cristo, porque nadie puede venir de otra manera al Padre. No hay otra manera de llegar al Padre. Amén. Entonces solamente a través de Jesucristo. Estamos leyendo hasta el verso 8, entonces leo el 8. Dice, y Él ahí está la palabra showereado, digo yo así en Tex-Mex. Shower down. Él nos ha dado este gran regaderazo así sobre nosotros de sus riquezas, de las riquezas de su gracia. Él escogió agarrar este bonche de riquezas de gracia y nos lo derrama a nosotros. Y nosotros todo lo que tenemos que hacer es decirle, gracias Señor, gracias por nuestra riqueza. O sea, así la recibimos. ¿Cómo la recibimos? Le decimos, gracias Señor. ¿No es cierto, amado hermano? Ese es el amor que nace por comprender lo que Él ha hecho por nosotros. Pero si no lo sé, no se lo digo. Si no lo sé, no lo alabo. Pero por eso Jesucristo dijo, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Entonces, conocer lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces dice que Él derramó toda esta riqueza de su gracia, y dice en la última parte del verso 8, en la versión Living Bible, dice, porque Él Él comprende muy bien, Él nos comprende muy bien y sabe lo que es mejor para nosotros en todo tiempo. Me gusta esa palabra, Él nos comprende muy bien. Quiere decir que a veces tú y yo, amado hermano, ¿cuántas veces algún hijo, alguna hija no nos habrá pedido un regalo que no podemos darle? Por mucho que lo quieras, tienes un hijo de 6 años y te pide un automóvil o te pide una lancha para ir al mar, y tú por mucho que lo quieras tienes que decirle, no hijo, no te lo puedo dar. No, pero entonces no me quieres, y que no es que no te quiera, pero no te lo puedo dar. Y es más, no te lo voy a dar. Y si pudiera, no te lo daba, porque no es bueno para ti. Entonces, así de la misma manera, Dios dice que nos comprende tanto, que Él sabe lo que es mejor para nosotros en todo tiempo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, ese fue el punto 2, lo que Dios decidió desde hace mucho tiempo. Y llegamos al punto 3, entonces, en el verso 9 al 14, que es hasta donde vamos a estar estudiando. Verso 9, el punto 3 dice, Dios nos reveló el misterio. Dígalo conmigo, Dios nos reveló el misterio. Y aquí es donde llegamos a empezar a ver el misterio. El misterio es algo grande. El misterio es
es mucho más grande como para decirlo en una noche. Podemos empezar a verlo, pero el misterio es grande porque es de Dios. Y este es el misterio que Él se propuso en el principio, antes de que existiera mundo y antes de que existiera universo, y misterio que Él decidió revelarlo a nosotros. Entonces empezamos allí en el verso 9 y vamos a leer hasta el 14. Otra vez se los voy a leer yo de la Living Bible. Ustedes síganme en su versión y solamente compare que lo que dice es exactamente lo que está hablando ahí, solo que en un lenguaje más amplificado. Dice: Dios nos ha dicho su secreto, su razón secreta, habla del misterio, de mandar a Cristo. Dios nos ha contado su razón secreta de mandar a Cristo. Eso es lo que está hablando en esta versión. Dice, un plan que Él decidió hacer en misericordia hace mucho tiempo. ¿Qué fue lo que motivó a Dios a hacer este plan? La misericordia. No es que nos vio muy bonitos, muy guapos, que cantábamos muy bien las rancheras. No, Dios lo decidió en misericordia. Y en misericordia nos sigue salvando y en misericordia nos sigue recibiendo. Amén. Dios decidió contarnos esta secreta razón por la cual Él envió a Cristo, un plan que Él decidió hacerlo en misericordia hace mucho tiempo. Verso 10. Y este era su propósito: que cuando el tiempo estuviera maduro, Él iba a juntarnos a todos, desde donde quiera que nosotros estuviéramos. Y luego escuche lo que dice la versión Living Bible: en el cielo o en la tierra. Entonces aquí va el plan mucho más grande que solamente juntarnos a los que estamos acá en el ámbito de los humanos. Porque su plan era juntar a todos. Eso es lo que está diciendo acá. Su plan, su propósito era que cuando el tiempo estuviera maduro, Él iba a juntarnos a todos desde donde nosotros estuviéramos, en el cielo o en la tierra. Y aquí escuche esto: para estar con Él en Cristo para siempre. Estamos hablando del propósito que Dios se planteó antes de que existieran los universos, antes de que existiera el mundo. Este fue el propósito: voy a juntar a todos, los voy a hacer una gran familia. Pero luego fíjese lo que los voy a hacer mi familia. Diga, familia de Dios. Sí, porque no es cualquier familia. No, la familia de Dios. Y esa familia de Dios, por eso, amado hermano, no podemos existir desunidos si somos la familia de Dios. ¿A cuántos le decían sus papás cuando se peleaban con sus hermanitos? ¡Ey, no peleen! Son hermanitos. A ver, ¿no es cierto? ¿Y usted cree que Dios no nos dice? Sí. ¿Por qué te andas peleando con aquel? ¿Por qué le andas echando leña al otro? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si Él, su plan fue juntarnos a todos para que estuviéramos, dice, con Él en Cristo. Y luego me gusta esta palabra: para siempre. Gloria a Dios. Para siempre. Verso 11. Dice, más aún, por causa de lo que Cristo ha hecho, nosotros nos hemos convertido en regalos para Dios, en los cuales Él se deleita. O sea, nosotros somos como sus chiquitines, en los cuales tú nomás llegas y lígale, o sea, tú te gozas
Nada más lo ves, no tiene que hacer nada tu chiquitín para que tú te deleites. ¿A poco no? Ese es Dios. Ese es Dios que se deleita a nosotros, amado hermano Wilber, por lo que Cristo ha hecho. No es por lo que yo he hecho. Porque si yo examino lo que yo he hecho, digo, no, Dios no puede, Dios no debe, Dios debería de odiarme, Dios debería de rechazarme. Pero gracias a Dios que nadie nos acercamos a Dios por lo que nosotros mismos hacemos. Ya creo que acá hemos establecido bien claro esto, sino que nos acercamos a Él por lo que Cristo ha hecho. Alguien dirá un amén fuerte conmigo en esta noche. Amén, amén. Entonces dice que somos regalos a Dios en los cuales Él se deleita, dice esta versión, porque como parte del plan soberano de Dios, nosotros fuimos escogidos desde el principio para ser de Él. Y esa parte, hermano, que fuimos escogidos desde el principio, tiene que grabarse en nosotros. Yo fui escogido desde el principio. Mire, yo vine a Cristo el 13 de mayo de 1978, usted ya sabe eso. Pero yo fui escogido desde el principio. Y tú fuiste escogido desde el principio. ¿Cómo hayamos venido a esta tierra es irrelevante? Ya Dios tenía un plan grande para nosotros. Alguien se gozará en esta noche. Fuimos, dice, escogidos desde el principio. Y estoy leyendo la última parte del verso 11, y todas las cosas sucedieron así como Él decidió hace mucho tiempo. Lo que quiere decir, según el designio de su voluntad que estamos leyendo acá, escuche esto. Quiere decir, mis amados hermanos, que lo único que vale es el designio de su voluntad. O sea, que se haga la cosa como Él dijo. Por eso la iglesia no podemos estar inventando y que acá y que por qué no es de otra forma. No, es que es como Él dijo. Es en Cristo y es a través de Cristo, y es la única manera que vamos a crecer conociendo a Cristo. Y esa es la forma que Él decidió hace mucho tiempo. Verso 12. El propósito de Dios en esto era que nosotros que nosotros alabemos a Dios y que le demos gloria a Él por hacer estas maravillosas cosas para nosotros. Fíjese, desde el principio Dios. Yo he oído desde hace mucho, Dios nos crió para alabarle, así es que hermano, alábale. No, la alabanza no es el fin, la alabanza es por qué le alabamos. Sí debemos de alabarle, pero por qué le alabamos es más importante que alabarle. Porque alabarle sin saber por qué, entonces no llego al propósito. Pero le alabo porque conozco estas cosas, conozco las poderosas cosas que Él está haciendo por nosotros. Alguien me estoy explicando en esta noche, alguien lo está captando. Alabamos a Dios, es bueno alabar a Dios. Pero no es bueno solo alabarle, sino alábale porque comprendes las maravillosas cosas que Dios está haciendo en nosotros. Y dice, nosotros, habla Pablo como judío, que fuimos los primeros en confiar en Cristo. Que ahí dice los que primero esperábamos en Cristo. Pero luego prepárese, abroche el cinturón, porque el verso 13 dice, y por causa de lo que Cristo hizo, aquí viene, all of you others too, todos
todos ustedes también, dice, aleluya. No solamente los judíos, no solamente los que conocían de la Biblia, pero dice, todos los demás, por causa de lo que Cristo hizo, todos los otros también, y aquí viene, que oyeron las buenas nuevas acerca de cómo ser salvos. ¿Sabe que cuando yo leía esa parte, cuando estaba estudiando y leía esa parte, casi lloraba, le soy honesto, porque me remonté a aquel tiempo cuando yo tuve el privilegio de escuchar las buenas nuevas, porque dice que oyendo las buenas nuevas somos salvos. ¿No se alegra de eso, hermano? Gracias a Dios que oímos las buenas nuevas, amén. Gracias a Dios que alguien se esforzó. Gracias a Dios que alguien colaboró en alguna iglesia. Gracias a Dios que alguien repartió algunas Biblias. Gracias a Dios que alguien se interesó en nuestras vidas, porque Dios puso interés de Él en esa persona y no nos dejó. ¿Cuántos fueron duritos para venir a Cristo? A ver, nomás yo. No, acá está Mónica, mi esposa. Sí, ¿verdad? Que no queríamos, allá muchas manos, sí, que no queríamos. Pero yo le digo en esta noche, gracias a Dios que oímos las buenas nuevas, dice, de cómo ser salvos, pero luego dice que habiendo oído esas buenas nuevas, confiamos en Cristo. Trust Christ. Confiamos en Él. No solamente oímos, pero luego tuvimos que hacer una decisión y decir, voy a confiar en Cristo. Habiendo creído en Él, voy a creer en Él. Confiaron en Cristo, dice esta versión. Y luego, quien nos marcó como pertenecientes a Cristo por el Espíritu Santo. Aleluya. Lo que dice acá es que nos pone un sello. Cuando creemos y cuando confiamos en Él. O sea, cuando creemos y decidimos seguir a Cristo. Cristo dice, séllamelo. ¿Y con qué nos sella? Con el Espíritu Santo. Nos sella con Él mismo que viene a nuestra vida y nos pone el sello, y ese sello dice que pertenecemos a Dios. Diga fuerte, yo pertenezco a Dios. Diga fuerte, estoy sellado. Amén. Pertenecemos a Cristo por el Espíritu Santo. Dice, estoy leyendo la última parte del 13. Quien hace mucho tiempo fue prometido a todos los creyentes o a todos los cristianos. Termino entonces en el verso 14, que es donde vamos a llegar, y luego doy la conclusión. Verso 14 dice, su presencia dentro de nosotros, fíjese cómo lo dice acá, su presencia dentro de nosotros es la garantía de Dios de que Él en realidad nos va a dar todo lo que Él ha prometido. ¿Cuál es la garantía? El hecho de que Dios viva en mí. Como Dios vive en mí, esas son las arras que yo he recibido, la promesa. Es mío. Y Dios dice, no te voy a fallar. Y cuando Dios dice algo, además que le creamos. Amén. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces dice que su presencia dentro de nosotros es la garantía de Dios que a nosotros realmente nos va a dar
todo lo que Él prometió. Y luego dice que el sello del Espíritu sobre nosotros significa que Dios ya nos ha comprado y que Él garantiza traernos hacia sí mismo. El haber recibido, aquí tengo que desglosar esto, el haber recibido a Cristo, amado hermano. Al recibir a Cristo, nosotros ya hemos entendido que la vida de Dios viene a nosotros. Porque Cristo dijo, si alguno me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará, y vendremos y haremos morada en Él. Amén. Entonces, ya sabemos que ha venido el Padre, ha venido el Hijo y ha venido el Espíritu Santo. Y como te explicaba desde el principio, eso significa que estamos completos. Pero lo que quiere decir es que nuestro espíritu está completo. Nuestra alma necesita ser transformada. Pero la buena nueva es que mientras más comunión tenemos con el Espíritu, con Dios, con lo espiritual, esa parte espiritual va a ir influenciando el alma y el alma va a ir transformándose, porque el alma es la que no quiere, el alma es la que tiene celos, el alma es la que tiene corajes, el alma es la que se porta mal. Pero cuando es influenciada por el Espíritu es cambiada, y dice, ese sello, cuando vino Él a nosotros ya nos ha dado su Espíritu Santo, y su sello en nosotros, dice, entonces significa que Dios nos ha comprado para sí mismo y que garantiza que nos trae a Él. Háganle como le hagan, pero somos de Cristo. Aleluya. Esta es, dice la parte final, simplemente otra razón de nosotros para alabarle a nuestro glorioso Dios. Esta es otra razón, aparte de las muchas otras. Aleluya. Creo que me estoy predicando yo solo aquí. Quiero terminar y concluir, llegar a la conclusión. Y la conclusión, yo le puse, ¿para qué Dios nos reveló el misterio? ¿Para qué Dios nos reveló el misterio? Mientras más avancemos, vamos a ver más del misterio. Pero la pregunta para concluir en esta noche sería, ¿para qué Dios nos reveló el misterio? Y mire lo que es importante aquí, es que no son, el revelarnos el misterio no son letras en la cabeza, no es conocer, no son letras, es para que la revelación de Cristo venga a nosotros, porque podemos conocer toda la Biblia y no conocer a Cristo. Tal es el caso de, por ejemplo, un profesor ateo que lee toda la Biblia y te puede discutir toda la Biblia, pero no conoce a Cristo. Entonces, el asunto de revelarnos el misterio no es para llenarnos de letras la cabeza, sino para que nuestro espíritu reciba su revelación. En esto quiero que leamos, por favor, Mateo 16. Mateo 16, versos 15 al 18. Una porción muy conocida para ustedes. Mateo 16, 15 al 18. Dice, Él les dijo, bueno, vamos a leer del 13, por favor. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? 14. Ellos dijeron, unos
Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Note lo que la gente decía que quién era Cristo. No me pierda la pista, porque aquí es clave. Entonces, Él les dijo, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Como que se oyó un silencio. Y de pronto, Pedro, que normalmente metía la pata en casi todo, de pronto le llega esta revelación que Dios quiere que nos llegue a cada uno de nosotros. Y Pedro así como que medio oído respondió. Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, o sea, todo el que tiene esta revelación. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. O sea, lo que tú prohíbas, yo lo prohíbo, lo que tú permitas, yo lo permito. Es una autoridad de gobierno que Dios da al que tiene esta revelación. Y luego dice en el verso 20, entonces mandó a sus discípulos, y aquí, porque aquí viene la clave, que a nadie dijesen que Él era Jesús el Cristo. El asunto aquí está que Él era el Cristo. Entonces, aquí para terminar, para concluir, Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Decían unos que eres Juan, otros que el profeta Elías, otros que el profeta Jeremías. Y si preguntáramos esa pregunta hoy, entonces, ¿quién es Jesús? Y entonces mucha gente diría, ¿qué diría? ¿Es mi sanador? ¿Es mi salvador? ¿Es mi ayudador? ¿Es mi pastor? ¿Qué más? ¿Es el que me cuida? Ahora, note que decir todo eso de Dios no es malo. Pero le voy a dar un ejemplo que creo que me va a entender. Si cualquiera de los esposos que estábamos acá fuéramos a la esposa, a nuestra esposa, y le dijéramos, mi amor, te amo porque eres mi cocinera. ¿Cuántos creen que la esposa dijera, ay, mi amor, te amo, qué bien que me dices eso? ¿Sí? No. Entonces, decirle a Dios todo eso que le decimos es como decirle a la esposa, te amo porque eres mi cocinera. Sí es la que cocina, pero esa no es la verdadera razón por la que lo amas. ¿Me estoy explicando? Entonces, con Dios no es que yo le amo porque me ayuda, porque me sana, porque me liberta, porque me cuida, porque va conmigo. Yo le amo porque es el Cristo. Porque esa es la revelación. Y revelación que no llega a muchas personas, hermano. Porque si llegara la revelación, la gente caminaría con esa revelación y dijera, yo me rindo a Cristo porque me ha llegado la revelación de que Él es el Cristo. Por eso dice que Dios se lo reveló a Pedro y nos lo tiene que revelar a nosotros para poder verlo más allá de mi sanador, más allá de mi salvador, más allá del que me cuida, más allá de mi pastor. Él es el Cristo. Por eso al último le dijo, no le digan a nadie todavía que yo soy el Cristo, porque de lo que se trataba aquí era de la revelación de Cristo. Termino diciéndote que esa revelación es muy grande, a veces más grande de lo que podemos pensar o calcular,
o, ¿cómo se dice?, analizar. Pero aquí no se trata de analizar, sino de creer. Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nosotros, termino diciendo esto, nosotros no producimos la vida de Dios, solamente la recibimos, solamente la dejamos crecer, solamente nos dejamos transformar, para que cuando esa vida de Dios en nuestro espíritu tenga suficiente crecimiento que influencie el alma, entonces el alma va a empezar a darnos los comportamientos que una persona que ama a Cristo debe tener. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, fe. Todo eso va a salir entonces automático porque ha crecido en nosotros el ser espiritual, el Cristo que vive en nosotros. Lo hemos dejado madurar y nos hemos dejado formar. Entonces, en esta noche termino con esa conclusión, yo creo que poderosa, porque la cosa más grande que hablamos aquí es que la revelación que Él es el Cristo debe de llenar nuestra vida y debe llenar a cualquier persona. Bendigo a ti que nos estás viendo, que tomas el tiempo para ver estas enseñanzas, y declaro crecimiento en tu vida. No te pierdas ninguna de estas enseñanzas, porque yo sé que vas a ser prosperado espiritualmente y vas a ser edificado en el nombre de Jesús. Amén.